Bueno, pues vamos a resumir la unidad 4 únicamente en algunos puntos esenciales para que ustedes puedan ver de alguna forma cómo se llega ya a la parte final de la estrategia, ¿no? Ya hemos hablado mucho, por supuesto, de estrategia, únicamente es darle el enfoque final. Y la parte más importante de este video es un ejemplo de una empresa en donde realiza precisamente o está haciendo un plan estratégico y nos presenta una matriz FODA. ¿Okay? En esa matriz FODA pues se concentran las estrategias junto con el diagnóstico que ya se hizo. Entonces vamos a ir detalladamente explicando en qué consiste, en este caso pues este ejemplo, para que ustedes tengan una idea ya general de cómo se llega al final del análisis ya con las estrategias propuestas. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a iniciar con esta videoclase. Bueno, primero vamos a ver que la unidad 4 nos habla sobre la evaluación y control de la estrategia. Aquí pues ya en la práctica, ya de manera presencial, pues ya nosotros llevamos el trabajo aplicado en la empresa y yo les sigo explicando precisamente cómo se iba a realizar. Sin embargo, por eso dice la competencia de diseñar mecanismos de evaluación y control que tomando en consideración la estructura organizacional y las estrategias definidas, permite evaluar el nivel de avance e impacto en el cumplimiento de las metas y objetivos de la empresa. Acuérdense que aquí ya entonces vamos a implementar, más que nada ya implementamos la estrategia y vamos a ver cómo vamos a evaluar y controlar al final que lo que hayamos planeado obviamente funcione y si no, pues vamos viendo de qué forma vamos a hacer las correcciones adecuadas en determinado momento. ¿Okay? Bueno, entonces el modelo que les había presentado antes, acuérdense ustedes lo que es un plan estratégico, pues aquí de alguna se comprime en este apartado, ¿no? Acuérdense que lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico, ya lo hicimos, tanto la parte interna y la externa, formulamos la estrategia, donde ya vimos lo que es misión, visión y los objetivos, se establecen las metas y el plan de acción, que es de alguna forma llegar a decir qué quiero y obviamente cómo lo voy a lograr, ¿no? Después nos vamos a la ejecución, tomamos en cuenta que ya vamos a partir precisamente de trabajar la estrategia o las estrategias correspondientes basadas en los objetivos y por último pues entramos a la evaluación de la estrategia. Esto es en general lo que es el modelo de un plan estratégico, que ya lo vimos anteriormente. Nada más se lo quise mostrar a ustedes para que lo recuerden. Bien, ¿cómo llegamos a hacer ese análisis de tanto del diagnóstico como las estrategias que nosotros hemos desarrollado? Entonces, ya lo vimos también cuando explicamos las matrices. Esto es lo que a mí me gusta usar, la que más uso precisamente porque me da un panorama muy general y además importante de cómo tener en un solo documento todo lo que son los cruces tanto del diagnóstico como en este caso de las estrategias. Entonces, solamente para recordar, porque ahorita vamos a ver el ejemplo, entonces recuerden en la parte exterior tenemos fortalezas y debilidades y vamos a enlistar una vez hecho el diagnóstico, pues todas las fortalezas que tenemos del 1 a las que salgan, ¿no? Hay veces que me preguntan, bueno, ¿cuántos fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas debemos de tener? No hay mínimo ni máximo. Hay que recordar que no todo es fortaleza. Aunque esté algo bien en la empresa, no significa que sea fortaleza. Es decir, no sé, tú puedes encontrar por ahí que, pues que todos los empleados están bien uniformados, ¿no? O sea, pues sí, eso es bueno. Sin embargo, no es tan importante, más bien, no es tan estratégico que pueda pegar en todos los ámbitos cuando hacemos el cruce. Entonces sí tienen que ser fortalezas que en verdad puedan ser importantes o más que nada cruciales para generar estrategias que puedan ser motivo de algún cambio o aprovechar una oportunidad o minimizar una amenaza. Entonces, bien importante que consideramos qué es realmente una fortaleza. Y regularmente en los datos, cuando nosotros entrevistamos a clientes, por ejemplo, cómo considerar si el servicio al cliente es bueno o es una fortaleza, una debilidad, pues nos vamos con los porcentajes. Si yo tengo en cuestión de servicio al cliente arriba del 70-75% de que es muy buen servicio o es excelente servicio, pues ahí sería una fortaleza. Es decir, entre más alto esté el porcentaje
que nosotros saquemos de las investigaciones que realizamos, pues obviamente podemos considerarlo que fuera una posible fortaleza. Igual las debilidades. En el mismo caso, el servicio al cliente, si yo tengo que los clientes dijeron que era regular o malo, el servicio al cliente precisamente en un 70, 75, 65%, pues eso ya es una debilidad, ¿no? Entonces siempre vamos a jugar con los porcentajes para poder saber qué tan alto o qué tan bajo están las variables que nosotros hemos elegido para investigar. Bueno, entonces enlistamos las fortalezas, enlistamos las debilidades y después nos vamos a la parte de, déjenme les, veo aquí es este. Bueno, entonces fortalezas, debilidades y las vamos a enlistar. ¿Okay? Aquí las ponemos. Y luego, pues igual con las fortalezas. Igual vamos a enlistar las oportunidades y vamos a enlistar, perdón por mis garabatos, pero ando muy mal con mi mano. Y aquí ponemos de alguna forma pues todo el listado, ¿no? Tanto de oportunidades como amenazas. Ya que las tenga aquí redactadas, o más bien los títulos, porque hay que recordar que en el documento oficial que voy a entregar a la empresa, obviamente no voy a entregar nada más esta matriz. Yo voy a tener que entregar un documento explicando de uno por uno cuáles son las fortalezas y explicando basado en qué. Es decir, voy a establecer precisamente una redacción donde yo justifique que basado en la investigación yo considero que esa es una fortaleza y pongo toda la explicación completa. ¿De acuerdo? Sin embargo, pues aquí ya sería el documento condensado. Al final viene la parte interesante porque ya cuando nosotros tengamos precisamente el diagnóstico, entonces sí vamos a crear los objetivos y estrategias. Ya que los tenga, entonces voy a poner todas las estrategias en nuestros cuadrantes. ¿Sí? Pues yo tengo fortalezas y oportunidades. ¿Okay? Entonces yo voy a cruzar qué fortalezas tengo para qué oportunidades aprovechar. ¿Okay? Entonces, basado en esto, precisamente es donde yo voy a poner aquí todo mi listado de estrategias. Tampoco significa que sean bastantes estrategias, porque no se maneja de esa manera. Únicamente aquellas que nosotros hayamos establecido y probado que en verdad puedan llegar a funcionar. ¿Okay? Entonces, esto es positivo y positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo fortalezas positivo y oportunidades positivo, lo que marca el mercado, o allá afuera, la parte externa. En la otra, pues yo tengo debilidades y oportunidades. Tengo un negativo y tengo un positivo. Es decir, debo de trabajar resolviendo todas las debilidades que yo tengo para poder aprovechar una oportunidad. ¿Okay? Igual en la parte de fortalezas y amenazas. Aquí tengo también un positivo y tengo un negativo. ¿Qué fortalezas voy a poder tener, o que tengo, mejor dicho, para poder cuidar que una amenaza no me vaya a afectar tanto, en este caso en la parte externa? ¿Okay? Entonces aquí voy a crear estrategias para aprovechar mis oportunidades y detener amenazas. Y por último tengo el negativo con negativo. ¿Sí? Es decir, pues imagínense que tengo un problemón tremendo, porque tengo debilidades y aparte tengo amenazas. Entonces aquí se convierte en una situación de estrategias muy bien planeadas para poder resolver estas debilidades y no me va a atacar, en este caso, las amenazas. Y aquí me puede echar a perder muchos de la empresa, ¿no? Pues eso es la matriz FODA y repito, es la que más, en mi caso particular, la que más utilizo. No significa que las demás no sirvan, pero bueno, cada quien se adapta a su forma de trabajar. ¿Okay? Bien, ese es un ejemplo de cómo podría ser un objetivo estratégico. Les decía entonces en la clase pasada, cuando estuvimos viendo precisamente objetivos, que son bien importantes que tengan indicadores de medición, ¿no? Perdón, porque pues un objetivo sin indicadores, a menos que sea un objetivo general y después el objetivo específico, pero un objetivo específico sin metas y sin indicadores va a ser muy complicado el que yo pueda saber si lo estoy logrando, ¿no? Entonces, por eso vemos este ejemplo. Objetivo estratégico 1, incrementar las utilidades, ¿de acuerdo? La meta para incrementar las utilidades sería un 15% en 3 años. Ustedes van a decir, 15% tan poquito, no, créanme que es bastante. Cuando hablamos ya de porcentajes de incremento,
el subir o incrementar un 5% ya es bastante, ¿eh? No crean que de alguna forma, pues yo voy a planear para crecer el 50%. No es así, no se trabaja de esa manera. Indicador, el porcentaje de incremento en utilidades, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, línea de acción, que es lo que voy a hacer. Aumentar número de clientes y pongo el indicador va a ser el número de clientes, la meta van a ser 20, o sea, 20 clientes. Hablamos obviamente de una empresa a lo mejor industrial, una empresa que pues obviamente no tenga, no hablamos de un restaurante, por supuesto, hablamos de una empresa grande donde sean nada más pocos clientes, pero que se les venda bastante por el tipo de producto, ¿no? Entonces serían incrementar 20 clientes más, la fecha de inicio el 2017 y la fecha de término 2020. Acuérdense que habíamos quedado que debería tener una fecha de inicio y una fecha de término en cuanto a los objetivos. El presupuesto que se le va a requerir son 20,000, no sé, $20,000 o 20,000 pesos, serían $20,000 aquí, ¿no? Responsable, pues aquí también, si se fijan, siempre hay un responsable, entonces hay que marcarlo. ¿Quién va a llevar a cabo quién tiene esa responsabilidad de incrementar o aumentar el aumento de clientes? No quiere decir que sea ella sola, ¿no? En este caso, Laura Gómez. No, sino ella va a ser la responsable de llevar a cabo estas estrategias para poder, obviamente, coordinarse con los demás para que le entreguen lo que ella necesita para cumplir esta estrategia, esta línea de acción, perdón, esa estrategia y ese objetivo. La segunda es reducir costos. El indicador va a ser el porcentaje de reducción de costos. La meta va a ser el 12%. Igual, fecha de inicio el 17 y termina el 19. ¿Cuánto va a ser o cuánto se le va a invertir? Van a decir ustedes, oye, pero tengo que invertir para reducir costos. Sí, porque hay que recordar que a lo mejor si quieres reducir, no sé, la luz, ¿no? A lo mejor vas a tener que contratar energía solar, ¿no? O sea, paneles solares que vayan a ayudarte a reducir los costos, entonces sí tienes que invertir. Y obviamente el responsable, pues es aquí Luis Soto, ¿no? O sea, un nombre X. Y pues así se forman los objetivos estratégicos, con indicadores y que de alguna manera haya metas, haya también fechas de inicio, fecha de término y también pues haya responsables adecuados. Esto es ya cuando lo planeamos detalladamente con la finalidad de saber, lo decíamos desde un principio, ¿no? Nos da la ventaja que nos da la administración estratégica es definir qué se va a hacer y quién lo va a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo se va a hacer, es decir, se contesta todo lo que es un plan. Por eso es tan importante el que una empresa tome en cuenta llevar a cabo administración estratégica, ¿no? Muy bien. Y el proceso para evaluar la estrategia, o sea, ya que ya la apliqué, ya que de alguna forma o la estoy aplicando, o lo estoy trabajando, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Primero establecer qué es lo que se va a medir. Ya decíamos, en los objetivos estratégicos tenemos una meta, ¿no? Entonces voy a definir realmente qué es lo que se va a medir, ¿ok? Vamos a definir los indicadores, ¿ok? Es decir, por ejemplo, si estamos hablando de servicio al cliente, ¿no? ¿Qué se va a medir? El servicio al cliente, ¿ok? ¿Cuáles son los indicadores? Satisfacción del cliente. Puede ser el porcentaje de satisfacción del cliente, ¿ok? Entonces, si yo voy a medir del servicio al cliente la satisfacción del cliente, pues entonces voy a tener un porcentaje de medición, ¿sí? Si el 80, 90% está satisfecho, entonces el servicio al cliente es bueno, ¿ok? O muy bueno, ¿ok? Bien, medir el rendimiento, pues obviamente aquí ya es donde voy a aplicar, a tomar en cuenta los datos arrojados para poder saber si lo estoy logrando o no. Entonces, concuerda con el rendimiento, concuerda el rendimiento con lo planificado. Si es no, se aplican medidas correctivas. ¿Okay? Es decir, de alguna forma, pues tenemos que modificar algo que nosotros hayamos descubierto que no está funcionando. Y por otro lado, si es que sí, pues ya no hago nada. Dejo que la estrategia continúe y a final de cuentas, pues ya hasta el final, pues voy a tomar en cuenta los resultados para saber si de alguna forma hay que cambiarla posteriormente en otro plan o hay que hacer otra estrategia, que sí. ¿Okay? Entonces, es el proceso para evaluar la estrategia. Bien, ese es el ejemplo que les quiero mostrar a ustedes y explicar de cómo se maneja precisamente ya la parte del análisis cuando tengo el diagnóstico y tengo las estrategias, ¿no? ¿Quién conoce las sopas Campbell? ¿No? Creo que todos, bueno,
aunque no sé, porque ahorita ya en clase cuando hago esta pregunta, ¿alguien ha comido sopa Campbell? Y se queda así como que no sé de qué está hablando. Bueno, pues a nosotros, mi generación, pues nos los daba cada vez que nos enfermábamos, nos daban nuestra sopita, ¿no? Y la sopita, pues lo que hace Campbell regularmente su fuerte son las sopas. ¿Ok? Y bueno, dentro de lo que sería el mundo de las sopas, lo nutritivo, digamos, en el mercado comercial, pues son esta compañía. Entonces, no hablamos de sopas Maruchan, por ejemplo, no coman sopas Maruchan, ¿sí? Espero que algún empresario no me esté viendo de Maruchan aquí, porque es plástico, ¿no? No tiene nada que ver con sopa. Aquí estas sopas por lo menos tienen algo de nutrientes, ¿sí? Bueno, entonces Sopas Campbell hizo su planeación estratégica. Entonces, esto fue lo que muestra en su ejercicio. ¿Ok? Fortalezas. Las fortalezas que ellos identificaron, la primera dice, la razón de liquidez aumentó en 2.52%. ¿Qué es la liquidez? La liquidez es que tengas dinero circulante, o sea, que puedas utilizarlo. O sea, hay empresas que tienen dinero, pero están invertido. Ese dinero está invertido ya sea pues, en los bancos, en las acciones, en la bolsa. eh, Puede ser que esté invertido, pues obviamente, en el equipo, en los materiales, en el edificio, ¿no? Pero el dinero, la liquidez es que tengas dinero, pues a la mano para poder, obviamente, hacer compras o hacer, no sé, lo que quieras hacer con el dinero en cuanto a la parte empresarial. ¿Sí? Entonces es un 2.52% que aumentó. No tenemos referencia de cuánto a cuánto. Sin embargo, aumentaron 2.52, dirían ustedes, ay, bien poquito. No, estamos hablando de millones de dólares. ¿No? Entonces, de alguna forma, pues esta compañía es a nivel mundial grandísima. Entonces, pues sí tiene una fortaleza grandísima, es decir, tiene dinero, ¿ok? Para poder gastar. Eso es bien importante. El margen de utilidad aumentó en un 6.94%. Eso también es increíble. ¿Qué es el margen de utilidad? Pues el margen de utilidad es el dinero que me queda o que gano, digamos, después de costos y gastos que yo tengo en cuanto a lo que yo estoy vendiendo. ¿Sí? Entonces, el tener un margen de utilidad de un 6.94 es también bastante alto. La moral de los empleados es buena, a lo mejor la cultura organizacional, los empleados están contentos, están trabajando a gusto y eso siempre es una fortaleza para la empresa. Sí, y eso es algo que te recomiendo a ti. Si en determinado momento analizas empresas, siempre es importante evaluar la satisfacción del empleado. ¿Sí? Si el empleado está contento trabajando, te va a ayudar en todo. Y hay que recordar que aquí, cuando hablamos de administración estratégica, es bastante trabajo, como ya lo hemos analizado, ¿no? Y eso significa que obviamente pues, me va a apoyar en los planes que yo tengo. Entonces, por eso es importante también medir la satisfacción del empleado. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. El nuevo sistema informático computarizado, a lo mejor ellos tenían de alguna forma también ahí pues un problema con el sistema de, de información, ¿no? Entonces a lo mejor compraron algún software o contrataron a alguna persona que tenía o que tenía que realizar precisamente ese software, entonces de alguna manera pues lo consiguieron y eso pues les ayudó bastante en sus procesos de información y de comunicación en la empresa. La participación en el mercado ha aumentado en 24%, es decir, si tenemos un pastel del 100%, pues prácticamente tenemos una cuarta parte del mercado. Bueno, tenemos, ¿no? Como si fuéramos nosotros. No, tiene la empresa hasta este año una cuarta parte del mercado. Eso es grande, eso es mucho. Sin embargo, pues vemos que hay otras empresas que también están participando en el mercado. Entonces, no tenemos referencia de cuánto a cuánto aumentó, digo, es decir, cuánto era lo anterior, si no tenemos de alguna forma solamente el 24%. Entonces, eso es importante. ¿Okay? Bueno, ¿qué debilidades tenemos? Las debilidades que tiene esta empresa es no se han resuelto demandas legales, es decir, no se habla tampoco de qué tipo de demandas legales, pero siempre que hay demandas legales, híjole, la empresa tiene problemas porque ves que no puedes generar alguna estrategia porque te limita una demanda que tengas ahí pendiente de algo, ¿no? Puede ser de proveedores, puede ser de comercial, una demanda comercial, una demanda de clientes inclusive, ¿no? Entonces, mientras tengas demandas en cuestión legal, híjola, tienes muchos problemas para poder avanzar en estrategias
que te detienen precisamente esto. La capacidad de la planta ha bajado un 74%, ¿sí? Entonces ahí sí, tenemos problemas porque el espacio ahí requiere que se ponga atención, el espacio de las plantas, ¿no? Falta de un sistema de administración estratégica, por eso están haciendo esto, ¿no? Porque no lo tenían. Lo ponen ahorita como debilidad porque todavía no lo tenían, o no lo tienen, vaya, lo están trabajando. Ya para el próximo plan que ellos hagan, plan estratégico, ya a lo mejor esto sería una fortaleza, ¿no? Haber trabajado ya en un plan estratégico y ya se tenga la experiencia necesaria para esto. Los gastos de investigación y desarrollo han aumentado un 31%, ¿sí? Es decir, han invertido mucho dinero, ¿sí? Mucho dinero en cuestión de investigación y desarrollo. Acuérdense que obviamente es importante hacerlo. Investigación y desarrollo, meterle lana, implica obviamente que vas a tener pues datos importantes para poder hacer cambios en tu empresa. Sin embargo, hay que invertirle dinero y ese dinero que yo le invierto en investigación y desarrollo no se traduce inmediatamente en ganancia, ¿no? Me tengo que esperar a que funcione toda esa investigación y desarrollo que me sirva para algo, para que después obviamente pueda haber ya utilidades. Entonces, de alguna forma, pues ha incrementado bastante. No sabemos hasta dónde, pues decir cuánto, ¿no? Tenemos porcentaje, pero no sabemos cuánto dinero. Los incentivos para distribuidores no han sido eficaces. ¿Quiénes son los distribuidores? Bueno, pues la gente que me vende el producto. ¿Sí? Es decir, a lo mejor las tiendas, los supermercados, principalmente supermercados grandes, almacenes grandes, a lo mejor los incentivos que le ha dado esta empresa pues no han sido buenos y eso significa que no están muy contentos con ellos y no han echado ganas para vender el producto, ¿no? Entonces eso sería también una parte de la debilidad. Bueno, vamos a oportunidades. ¿Qué oportunidades tiene esta empresa o tenía esta empresa cuando hicieron este plan estratégico? Unificación de la Europa Occidental. Acuérdense que pues ya llegó ahí la parte de la unificación de toda Europa, ¿sí? Donde pues entra el euro y de alguna forma eso implica una gran ventaja para todas las empresas. Imagínense pues en Europa, o sea, cuántos países están colindan entre ellos, ¿no? Y cada país pues tenía prácticamente su propia moneda. Al momento de los intercambios y venta de productos, pues ahí había las conversiones en cuanto a las divisas y los tipos de cambio, y entonces era un rollo. No es como acá América, ¿no? Que tenemos pues los países distanciados, digamos, en cuanto a territorios. Ahí todos están juntitos, entonces inmediatamente yo cruzaba a otro país y pues era otra divisa, otro tipo de cambio y eso dificultaba muchísimo las transacciones. Y obviamente pues también la parte de las devaluaciones de la moneda y todo lo que tiene que ver con la parte de la economía, ¿no? Entonces, el momento de unirse la Europa occidental, pues eso implica que obviamente ya los tratados de libre comercio, pues ya se pudieran, o los tratados que se hacen entre ellos, ya se pudieran establecer con una sola divisa, digo una sola moneda, y eso pues también ayuda bastante. Mayor conciencia de la salud al elegir, al elegir alimentos, las personas. ¿Por qué lo vemos como una oportunidad? Porque las personas están más conscientes de que de alguna forma tienen que alimentarse mejor, ¿sí? Y eso de alguna forma pues conviene a la empresa porque, repito, se dice, o más que nada ellos defienden que sus sopas son saludables. Entonces, la persona en lugar de comprar una sopa o productos alimenticios, se fijan mucho en la parte de la salud que contiene y si es que de alguna manera los va a nutrir y la empresa pues se jacta de que tiene productos nutritivos, ¿no? Entonces, eso es una oportunidad. Economías de libre mercado naciendo en Asia. Asia hay que recordar que es un mercado fuerte desde el punto de vista de la economía, ¿no? Entonces, es importante también ahí ese tipo de mercado. Entonces está abriendo precisamente el libre mercado en algunos países asiáticos y es una grandísima oportunidad. Hay que recordar que los asiáticos también consumen mucha sopa, ¿no? Entonces, eso es una gran oportunidad para la empresa. La demanda de sopas aumenta 10% al año, ¿no? Entonces, eso es también un dato bien significativo para poder yo aprovechar esa demanda. Y el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? En aquel tiempo, pues cuando se firma el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México implica también cuestiones de negociaciones, porque la empresa obviamente pues ya puede exportar más fácilmente sus productos, ¿sí? A estos dos países. Bien, las amenazas, los ingresos por alimentos solo están incrementándose un 1% al año.
¿sí? O sea, si bien la demanda de sopas ha incrementado, pero los alimentos, los ingresos por alimentos, pues nada más han incrementado 1% al año. Eso es una amenaza. Los paquetes de alimentos preparados Banquet de Conagra encabezan el mercado con una participación del 27.4%. Es una empresa, obviamente, la competencia, ¿no? ¿Cuántos tenemos, o más bien, cuántos tiene la empresa? Pues la empresa, si se fijan acá, tiene el 24, ¿no? Y obviamente, pues aquí la empresa tiene el 27, la competencia. Entonces, aunque digan ustedes, es que no es mucho, ¿no? Estamos hablando de muchísimos clientes, ¿no? Entonces, sí es muy alto. Entonces, por lo tanto, esta es mi competencia. Eh, Economías inestables en Asia, aun cuando Asia es poderosa, pues todavía hay algunos países que están batallando para competir, igual que sus aliados o los países asiáticos que son poderosos, como en el caso de Japón, por ejemplo, en el caso de China, ¿no? Las latas de latón no son biodegradables. Si ustedes se fijan, una de las características que tiene la empresa Campbell es que la lata que utilizan para almacenar su producto son de latón, es decir, un material que ayuda mucho para conservar el producto. Pero la amenaza radica aquí. En algunos países ya no están permitiendo ese tipo de latas, ¿no? Ya tienen que ser latas de aluminio, tienen que ser latas que puedan reciclarse. Entonces ahí es un problema que tenía o tiene en este caso Sopas Campbell, ¿sí? Entonces, pues hay que hacer algo al respecto. Y el bajo valor del dólar, van a decir ustedes, ¿dónde? No, estamos hablando en Europa, ¿sí? Hay que recordar que el euro todavía es más caro que el dólar, ¿no? Entonces, la empresa pues es norteamericana y a final de cuentas pues siempre está manejándose con dólar, pero el euro pues estamos hablando de que es un poco más caro, que es más alto que el dólar, ¿no? Entonces, esa es una amenaza. Bueno, y ya que hicieron ese análisis, como ven, no fueron muchas fortalezas ni debilidades o amenazas, únicamente se concentraron en las que más sean cruciales, que les pueda pegar y donde haya tema verdaderamente en ese diagnóstico que ellos hicieron. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hicieron ellos ese diagnóstico? No lo sabemos, ¿sí? Pero debieron de haber utilizado las matrices que nosotros vimos anteriormente para llegar a estas conclusiones, ¿okay? Bueno, estrategias, fortalezas y oportunidades. Entonces tenemos las fortalezas positivas, oportunidades positivas, el cuadrante es positivo, positivo. ¿Okay? Entonces, adquirir compañías del ramo de alimentos en Europa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos F1. Si ustedes se fijan acá, vamos a encontrar, ahí se me pierde aquí. F1 significa entonces que yo voy a tomar en cuenta mi fortaleza 1. ¿Sí? Es decir, voy a adquirir compañías del ramo de los alimentos en Europa. Voy a comprarlas. ¿Okay? ¿Y por qué el F1? Pues porque tengo dinero. ¿Sí? Entonces, eso me va a servir. Y F5, la participación en el mercado incrementada, o sea, ya estoy incrementando la participación en el mercado, quiere decir que entonces puedo lograrlo. Al adquirir más compañías, pues voy a tener que la experiencia que ya he estado incrementando en el mercado, por lo tanto tengo el F5, y voy a aprovechar la oportunidad 1. Y la oportunidad 1 radica en que la unificación de la Europa occidental. ¿Okay? Entonces, para poder tener de alguna manera aprovechar esta oportunidad, yo tengo estas dos fortalezas que me van a ayudar. ¿Okay? Pues por eso es importante tomar en cuenta primero las fortalezas para saber qué oportunidades voy a aprovechar. ¿Okay? Construir planta manufacturera en México. ¿Sí? F2, el margen de utilidad ha incrementado en 6.94. Hay que recordar que pues, aquí de alguna forma los costos en México en cuestión de pues los sueldos, los salarios son mucho menores que en otros países, excepto China, ¿no? Entonces conviene construir una planta en México para poder aprovechar también lo que es el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Entonces, como ven, aquí vamos a estar entonces aplicando precisamente el cruce correspondiente de qué estrategia me va a ayudar para poder trasladarla a los cuadrantes necesarios. ¿Okay? Desarrollar sopas nuevas y saludables. ¿Sí? Igual la fortaleza, tengo la fortaleza 3. La moral de los empleados es buena. ¿Por qué me sirve esto? Bueno, porque les voy a pedir a los empleados que hagan otro trabajo, ¿no? Es decir, con otro producto diferente y eso quiere decir que voy a tener el apoyo de ellos. ¿Okay? Y así como pueden ver, construir empresas de riesgo compartido para distribuir sopa en Asia. Tengo la fortaleza 1, la fortaleza 5
y con esta oportunidad. ¿Ok? Entonces, aquí vienen los cruces necesarios para poder hacer estas estrategias, considerar las fortalezas y las oportunidades. Bien, vamos al siguiente cuadrante. Tengo un positivo, tengo un negativo y tengo un positivo, ¿no? Construir empresas de riesgo compartido para distribuir sopas en Europa. ¿Okay? Entonces, no lo puedo hacer porque tengo el lado, el D3. El D3 es falta de un sistema de administración estratégica. Entonces, yo no me puedo arriesgar si no hago una investigación y no hago estrategias adecuadas. Entonces, tengo que hacer un plan completo para que me vaya a funcionar. ¿Okay? Y la O1, que es precisamente aprovechar la unión de la Europa Occidental, ¿no? Entonces, empresas de riesgo compartido, ¿en qué consiste? Bueno, pues en que yo me voy a asociar con otras empresas donde no le voy a invertir yo todo, sino la otra empresa también me invierte y obviamente pues compartimos tanto riesgo como de alguna forma también utilidades. Yo no voy a ganar todo, pero al final de cuentas eso, por si acaso algo falla, al final yo no pierdo todo, sino de alguna forma pues lo voy a compensar también con la otra inversión que se tenga de la otra empresa. ¿Okay? Desarrollar productos nuevos de esta marca y construir empresas de riesgo compartido para distribuir sopa en Asia, ¿no? Porque ya vimos que Asia está creciendo en cuanto a las economías de libre mercado y pues está aumentando el consumo, en este caso de sopas, ¿sí? Y bueno, pues aquí tengo lo que son las debilidades y obviamente pues también la oportunidad que quiero aprovechar. ¿Ok? Bueno, si nos vamos entonces al siguiente cuadrante, el siguiente cuadrante nos dice que son fortalezas y amenazas. ¿Okay? Yo lo que voy a hacer aquí de manera particular, pues es ver cómo voy a aprovechar mis fortalezas para detener amenazas. Desarrollar nuevos paquetes de alimentos para microondas. ¿Sí? Pues ¿por qué? Porque a lo mejor la competencia tiene paquetes de microondas y esta empresa no los tiene. Entonces, eso sería importante para aprovechar estas fortalezas y aprovechar estas oportunidades. Desarrollar nuevos recipientes biodegradables para las sopas. Ya decíamos entonces que las latas de latón no son biodegradables y a lo mejor no me dejan entrar en ciertos mercados o me piden que las cambie el recipiente. Entonces, esto puede ayudar mucho en desarrollar nuevos recipientes, ¿no? Que pueda conservar de la misma manera la calidad del producto y además que pueda cumplir con la normatividad de los diferentes países. ¿Okay? Y por último, pues están las estrategias. Y las estrategias tienen que ver con cerrar operaciones europeas poco rentables. A lo mejor hay ciertos lugares donde no están vendiéndose como debe de ser y eso pues implica obviamente un riesgo y aparte por la competencia que tengo acá. Y diversificarse con alimentos aparte de sopas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues no, aunque sea una empresa importante que tenga un producto, ya lo vimos en las matrices, un producto estrella, ¿sí? Puede ser que de alguna manera algunos productos ya están empezando a exigir el cliente, no solamente en un solo producto, sino ya te pide que tengas diversificación de tus productos. Entonces ahí también puedes aprovechar para construir, bueno, ellos alimentos adicionales a las sopas, que sería parte importante de lo que el mercado está pidiendo, ¿no? Entonces, como ven, esa es la parte interesante al final del análisis, que yo en un solo documento pues tengo ya todo concentrado, tanto el diagnóstico como las estrategias, y de ahí de alguna forma empiezo obviamente a operarlas, ¿sí? Entonces, con base obviamente a los objetivos que yo marque y me va a dar pues obviamente un panorama muy específico que es lo que quiero hacer en mi plan estratégico. ¿Sí? Ese es un ejemplo real, no creo que es inventado. Ya hace algunos años, esta empresa que realizó este plan, y a final de cuentas, esta es la forma que quería mostrarles cómo se lleva a cabo. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, si tienes preguntas, pues me las haces saber ahí por medio de mensaje, ya sea en el mismo video o en esta videoclase, o me lo mandas también por correo electrónico. Bueno, ya para explicarlos de manera particular, en el trabajo que hacemos ya en clase, pues esto lo hacemos, ¿no? O sea, hasta aquí llegamos a la parte final precisamente de la investigación que hacemos y del estudio que hacemos, y esto es lo que le presentamos al final al empresario.